Hola a todos, le damos la bienvenida entonces a un nuevo encuentro, el Neurosoul 2.0, en este segmento que llamamos Diálogos entre médicos de cuerpos y almas. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un gran amigo y un médico, colega y persona que quiero y admiro mucho, el doctor Matías Najún. Matías es jefe del Servicio de Cuidados Continuos del Hospital Austral, trabaja conmigo, es el jefe de Cuidados Paliativos en Fundaleu, y además es el director del Hospice del Buen Samaritano, fundador y director de ese Hospice del Buen Samaritano. Muchos lo conocerán, Matías recibió el premio abanderado de la Argentina Solidaria en el año 2015, creo, y su trabajo mereció la invitación a charlas TED Río de la Plata, TEDx Río de la Plata, que se las sugiero, son buenísimas, se las recomiendo, y que probablemente les permitan a todos los que tengan inquietudes que les despierte hoy, conocer un poco más sobre las cosas que vamos a hablar. Van a poder también familiarizarse más con el Hospice Buen Samaritano a través de la web, que es www.buensamaritano.org.ar, por Instagram, buen.samaritano, y por Instagram, Matt Najun, para seguirlo a Matías. ¿Sí? Bueno, con estas introducciones, le damos la bienvenida entonces a Matías, y la pregunta de inicio, como hay mucha gente que puede estar familiarizada con algunos de estos temas, pero no con todos, yo sé que tu actividad te involucra personalmente, como compartimos eso, compartimos el privilegio de disfrutar del regalo de ser médicos, de ayudar y, bueno, particularmente de tener la posibilidad de acompañar y aliviar a las personas en el momento más sagrado de su vida, que es el momento del fin de la vida. A mí me gustaría que nos compartas un poco tres conceptos básicos, digamos, que nos ilustres un poquitito. Nombré tres palabras, ¿no? ¿Qué es cuidados paliativos? ¿Qué es un servicio de cuidados continuos? ¿Y qué es un hospice? Hola Pablo, bueno, gracias por la presentación y gracias por esta posibilidad de intercambiar. A veces tenemos la posibilidad de hacerlo en los pasillos cuando nos encontramos entre paciente y paciente y siempre nos quedamos con ganas de charlar, ¿no? y sale esa pasión y esas ganas que tenemos por cuidar y bueno, y se da esta posibilidad de encontrarnos y sacarle chispas al tema. Me voy a meter en esos tres temas. Si me das un minuto, acá tengo hijos circulando, quiero que no se escuche, así que voy a cerrar un poquito una ventana. Perdona a todos, pero vuelvo para que no nos interrumpa después. Acá estoy, un segundito. Sí, 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 perfecto. Si querés, y termino de presentarme, a veces uno presenta las cuestiones médicas, pero realmente no sería quien soy sin mi esposa, sin mis 5 hijos. Tengo 4 nenas y 4 niñas, ya a esta altura, y un varón, Juan Bautista de 8, Maggie de 9, Anita de 11, Isabel de 13 y Sari de 14. Perdón la intromisión, pero bueno, se trata de eso, ¿no? Uno lleva el trabajo, la vida, y de alguna manera también trae el trabajo a la vida y a la casa, ¿no? Y bueno, de ahí sale lo lindo que vamos a compartir hoy. Hasta en eso nos parecemos, tenemos 5 hijos. Linda banda, ¿no? Linda banda. Bueno, en primer lugar, hacías mención a esto de cuidados paliativos. Cuidados paliativos es el área dentro de la salud que en equipo
se propone cuidar y acompañar a personas con enfermedades avanzadas, personas que están entrando en el último tiempo de su vida, que pueden ser años, meses o semanas, que antes, bueno, todos conocíamos como personas con enfermedades terminales, una palabra que estamos tratando de correr del diccionario médico, ¿no? Porque a veces etiqueta un poquito, pero trabajamos en equipo para cuidar ese tiempo, ese proceso de la vida, para aliviar los síntomas, para acompañar las necesidades espirituales, emocionales del paciente y de la familia, y que sea un tiempo digno, a la medida de lo que cualquiera de nosotros querría recibir en un momento como ese. Ser bien tratado con profesionalismo, con competencia, pero al mismo tiempo con humanidad, con compasión. Resumidamente, esos cuidados paliativos tienen unos 25 años de desarrollo en nuestro país, y bueno, tengo la posibilidad de hacerlo en distintos ámbitos, en el equipo de cuidados paliativos del Austral, desde el 2013, y como vos decías antes también, en el marco de una ONG, una fundación que se llama Hospice Buen Samaritano, donde en los dos lugares nos proponemos lo mismo, esto, cuidar al otro como usted me tiene a mí, pero bueno, con esa artesanía propia de lo que necesita alguien que se está yendo de la vida. Determinada medicación, determinados calmantes, aliviar dolor, y todo lo que hay detrás que podemos seguir hablando después. Y el hospice, que era otra de las preguntas que me hacías, bueno, hoy en el Hospice Buen Samaritano es una ONG, una fundación donde cuidamos gratuitamente a personas con enfermedades avanzadas en el final de su vida, en situación de vulnerabilidad, de pobreza, ¿no? Es un entorno, una casa, donde alojamos huéspedes. Es una organización que también visita hospitales públicos, y también visitamos a domicilio con este perfil, ¿no? Gratuidad a los que menos tienen y están en el final de la vida. Qué bueno, y bueno, ya que mi formación comienza cuando arranca en paliativos en 1997. O sea, soy bastante viejo y en esos años me formo y nos conocemos en otro hospice, nosotros antes, en el primer hospice que se organiza, ¿no? Y que se arma estas casas. Y el Hospice San Camilo. En el Hospice San Camilo, y donde para nosotros, vos contabas de tu familia, para nosotros fue también una cuestión de vivencia familiar. Mariana, mi mujer, empezó a trabajar ahí, después trabajó en Fundaleu hace años, pero siempre con el mismo espíritu, ¿no? De ver a la persona como un ser multidimensional, nosotros particularmente movilizados por nuestra creencia de fe y amor compasivo, que ya hablaremos, la identificación también común que tenemos del origen de esa motivación, pero hay algo que realmente me resulta muy significativo y como enriquecedor para la medicina, es el hecho de poder a una persona que estamos ayudando con toda la técnica. Aclaremos que la técnica incluye gente que está formada en cuestiones de asistencia social, psicología, distintos tipos de áreas, ¿no? No es solamente una área biomédica específicamente arreglar un cuerpo, ¿no? Hasta ministros de fe, ¿no? Hasta ministros de fe y sostenerlos en esta etapa, y no solo a las personas enfermas, sino también a sus familiares, que también es un tema que me gustaría hablar después en este ping-pong que estamos haciendo. Y parte de lo que era nuestra charla previa, antes de esta linda reunión, fue poder contarle a la gente cómo estos huéspedes, ¿no? Qué lindo que es esa palabra. Nosotros estamos acostumbrados a llamar a la gente pacientes, ¿no? Y es cierto que todos cuando nos toca estar en ese lugar tenemos que ser muy pacientes, pero qué ternura que tiene
y cómo cambia cuando uno se pone en el lugar de eh, sentir y vivir que son nuestros huéspedes. Es una de las cosas más que a mí más me conmueve cada vez que voy al hospice, ¿no? Cuando voy de visita o sea, te fui a visitar y no me puedo ir de las cuartos, de las habitaciones, yo me quiero quedar cada vez que voy ahí. Pero Es que es lindo poder transmitir esto de te estoy esperando y te quiero alojar, ¿viste? Cuando sos huésped, la palabra huésped implica eso, intimidad, cercanía, cuidado. Cuando una persona llega al hospice, una de las primeras cosas que encuentra al borde de su cama es su nombre. En el caso del hospice viene gente, bueno, que a veces transita la marginalidad, la pobreza, ha vivido mucho descuido del sistema mucho tiempo y vienen muy golpeados y de repente encontrarse que te están esperando con un plato de comida, con una cama disponible, voluntarios que te están esperando y esperan alojarte, no solo a vos como ser humano, sino alojar tu historia, tus vivencias. En ese momento, mucha gente que viene cascoteada por la vida recuperan su identidad, vuelven a ser ellos mismos, cuando muchas veces no nos damos cuenta los médicos y tapamos a la gente con diagnósticos, con enfermedades, ¿viste? La gente queda sepultada ahí, nadie les vuelve a preguntar a qué te dedicabas, cuál es tu laburo, contame tu familia, cuáles son tus sueños, ¡tac! Todo eso queda tapado ahí, y cuando vos lo destapás, que vos lo haces permanentemente en tus consultas, emerge de nuevo el ser humano, emerge el alma, y la gente se está muriendo, la gente está en el final de la vida, pero empieza a sanar. Entonces, fíjate lo que hay detrás de simplemente una palabra, huésped, sos nuestro huésped, te queremos tratar como un huésped. Y fíjate la dureza que hay detrás de la palabra terminal, ¿no? Por eso uno dice, bueno, usemos las palabras que hay que usar. Así que, y uno habla de huésped, no solamente en el hospice, sino ese concepto tenemos que llevarlos a nuestras instituciones, a los hospitales privados, con todo el nombre que quieras, a los centros de salud, a las casas donde visitamos. Somos seres humanos antes que médicos y pacientes. Eso hace la diferencia, ¿no? Ese encuentro provoca diferencias, llegando con nuestra competencia. El otro necesita, bueno, que llegue Matías, que llegue Pablo, pero que le dé la medicación correspondiente para que no le duela, y después que pueda pasar todo esto otro que está bueno, ¿no? qué bueno. Sí, eso justamente es lo que yo creo que los cuidados paliativos, eh, a partir de todo lo que han descrito a lo largo del tiempo, nos regalan, ojalá que enraíce y realmente una de las partes que a mí me gusta de estas charlas con médicos es soñar juntos en que también educamos a las futuras generaciones un poco mejor, ¿sí? Que estas cosas también las empiecen a mamar desde la facultad o al menos desde la residencia, independientemente de cuál sea la residencia que hagan, ¿no? A mí personalmente, yo cuando fui a formarme en paliativos, era clínico y hematólogo, no, y bueno, vos tampoco era tu especialidad, digamos, no existía. Claro. Pero lo que a mí claramente me cambió es que yo estuviera en una consulta de las que el sistema me obligaba a tener en 10 minutos, porque para sacar gente, entre comillas, a los controles, porque el consultorio estaba desbordado. Una de las cosas que a mí me llevó a ir cambiando mi forma de práctica es que yo no pude ver más un problema biológico o clínico o un problema para arreglar, empecé a ver personas. Empecé a ver personas Claro. que tenían situaciones físicas, pero tenían una realidad psicológica personal por la situación, y más su historia, que tenían un sistema de creencias espiritual, que tenían una realidad socioeconómica, que tenían relaciones y vínculos fáciles o difíciles, y que todo eso me importaba.
realmente. Entonces, bueno, eso enriqueció muchísimo mi forma de relacionarme, pero también me amplió la visión de, de responsabilidad y también del regalo que yo recibía, ¿no? Cuando uno puede ver, puede establecer un vínculo de confianza con una persona en estos términos, ya es un regalo que el otro confíe en vos, ¿no? Y que confíen en nosotros y que podamos tener el privilegio de ayudarlos a aliviarlos, acompañarlos, a veces simplemente es escucharlos un rato, pero una de las cosas que me sorprende siempre es, y realmente yo me siento dentro de la comunidad, aunque no esté activamente en un servicio ni en un hospice puntualmente, ¿no? Para mí es parte de quién soy también. De las personas que tenemos esto en el interior, es la alegría que te da trabajar en estos lugares que para mucha gente, si lo ve desde afuera o nos preguntan muchas veces, ¿cómo puedes estar ahí o hacer eso? Y la verdad es que el clima es de una cordialidad, alegría, ternura y fraternidad que es sorprendente, ¿no? Que a veces claramente excede la lógica humana y por eso también este, se mete el tema de la espiritualidad o de algo más que hay atrás de eso, ¿no? En todas las personas que están involucradas. Realmente a mí me sorprende eso, ¿no? Cuando yo fui a visitarte la última vez, fue como si me hubiera ido a cualquiera de los hospices en cualquier momento, y de hecho te encontrás siempre con gente conocida, pero se mantiene esa alegría que la veías en la Madre Teresa, eh, que fue para muchos de nosotros un modelo también. Eh, no sé, bueno, a ver si esto es un ping-pong abierto. No sé. No, es que yo te escucho, Pablo, y creo que en cualquier profesión los seres humanos somos buscadores de sentido, ¿no? Y muchas veces vamos buscando hacer sentido de tantas maneras, y a veces el sentido tiene que ver con formar una familia, y muchas veces el sentido uno lo encuentra o debe buscarlo también en la profesión, ¿no? Hay una vocación que traemos seguramente todos, que es a servir, a cuidar, a ayudar, hagamos la profesión que hagamos. Entonces, cuando profesión y vocación se encuentran, nuestras ganas de ayudar se tocan con esto que tiene determinadas profesiones, bueno, la vida se hace misión. Y entonces toma un vuelo, una energía, una adrenalina, una alegría, que incluso metiéndote en las trincheras como estas, trincheras tremendas, estás feliz, estás pleno, aunque otros no lo entiendan, ¿no? Y entonces es el deseo para todos. El deseo para todos es seguir buscando el sentido de tu vida, probablemente lo encuentres sirviendo, ayudando, hagas lo que hagas. Ayudando a tu familia, ayudando a los más pobres, ayudando en la salud, ayudando en el derecho, ayudando en la solidaridad, en lo que sea, ¿no? Entonces, cuando lográs esa amalgama, sos feliz haciendo, hagas lo que hagas, ¿no? Sos feliz haciendo lo que te toque. Esa búsqueda de sentido, bueno, nada, a veces uno se puede pasar la vida buscándolo y probando opciones, y a veces llegás a algún lado, a veces no llegas a ningún lado, pero lo interesante es seguir buscándolo y sabiendo que ese sentido está. Y me hacías pensar antes, en un momento de lo que decías, me di cuenta que como médico me importaba lo que le pasaba al otro, ¿no? Y ahí hay una clave, me importaba lo que hacía, sus creencias, y esa es una clave, ¿no? Porque a veces llegamos tan técnicos a las consultas, llegamos con el chip de lo que le tengo que recetar, el estudio que tengo que hacer, el diagnóstico diferencial, y nos perdemos al ser humano, nos perdemos al otro, nos perdemos lo que va a hacer que de esa habitación yo me vaya contento, realizado, feliz, y que justificó darle tal medicina, tal tratamiento, tal intervención, ¿no? Y la clave es llegar interesado en el otro, es llegar, decir, quiero conocerte, contame un poquito más, después te receto el calmante justo, después te receto lo que tenés que hacer.
ahí hay una clave primero para que el otro esté mejor, para que el otro se sienta mejor, y para que vos te vayas, hagas lo que hagas de nuevo, bien de ese encuentro, ¿no? Volvemos a la posibilidad de que dos seres humanos nos encontremos. Entonces, llegar humanamente, el factor humano es que llegue Matías antes que el doctor Nahum, que llegue Pablo antes que el doctor Montfort. Eso hace la diferencia. Y seguramente que tu consulta sea 10 veces mejor para él y para vos. Qué bueno, qué bueno. Una de las cosas que acabas de mencionar es el tema del encuentro, ¿no? Hacemos la propaganda de Quilmes, el sabor del encuentro, pero también charlábamos antes, ¿no? Cómo estas situaciones, inclusive como mucha gente quizá no está pasando una situación de un familiar o personalmente por esta situación, eh, pero sí también hablábamos de algunas, algunas oportunidades que surgen como paradojas en este momento de pandemia y en las cuales hay algunas similitudes dentro de lo que todas las personas estamos viviendo eh, en nuestros encierros y demás, y en la posibilidad que brinda justamente este momento en el que cuidamos, en el que ustedes cuidan con sus equipos y en sus lugares, de que las personas puedan realmente fluir y sanar a través de encuentros eh, o reencuentros con seres queridos, sanar heridas, encuentros o reencuentros eh, y hacer las paces a veces con aspectos de uno mismo o con Dios o con las creencias más profundas que quizás se resignifican y que muchas veces uno se da cuenta que por ahí estaba confundido, que tenía una noción del amor distorsionada o del castigo, bueno, muchas cosas que por ahí hasta técnicamente las estudiamos en cuidados paliativos, pero que acá las ves en carne viva, ¿no? Entonces, me encantaría que nos hables un poco de tu visión de esto, si querés, eh, de las oportunidades que puede tener tanto para el paciente como para el acompañante, como para el familiar, si querés, algunas, sin contar nombres, pero algunas experiencias que te han tocado, que puedan ser gráficas o ilustrar eso, y también lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Cómo se nos pone en una situación tan difícil de que a veces este aislamiento del COVID nos lleva a tener que, como hablábamos la otra vez, plantarnos o pelear para que nadie muera solo, ¿no? Bueno, te dejo la pregunta abierta y te doy un rato para que te explayes. Bueno, varias cosas, ¿no? Creo que en el final de la vida, digamos, una persona que va llegando al final de su vida, el final de la vida es un momento donde la gente toca sus límites, ¿no? Trabajamos en el borde de la existencia humana donde el ser humano empieza a sentir más que nunca los propios límites, ¿no? Los límites que le pone el cuerpo porque ya no se puede levantar de la cama, porque ya no tiene tanto hambre, los límites de lo que ya no puede hacer, ya no puede ir a laburar, ya no puede alzar un hijo, los límites de depender, que tiene que ver con esto, con depender de otros. Aparecen límites que en algún momento de la vida perdemos, porque todos en un momento nos creemos un poco omnipotentes y dueños de todo. Y el desafío de cuidados paliativos y de los que acompañamos y de los que cuidamos es transformar ese límite que a veces es un precipicio, parece que se acaba todo, y entonces la muerte da miedo y angustia, y la tendencia en nuestra cultura es a no hablemos de esto, y ahí empieza el precipicio, ¿no? Cuando no hablas de esto, cuando no podés sacar lo que sentís, cuando no entras en ningún proceso, ese momento límite se transforma en un precipicio, se acabó, no hay nada para hacer. Y el desafío nuestro permanente es transformar ese límite, ese precipicio en frontera, ¿no?
en camino a algo distinto, porque, bueno, la muerte es parte de la vida, morirse es normal, es una sana costumbre que mucha gente tiene, morirse, nos vamos a morir. Y entonces o luchamos contra eso y lo negamos y no hablamos y seguimos metiendo tubos y cables, o nos proponemos transitar ese tiempo de una manera distinta. Nosotros no acompañamos a morir a la gente, acompañamos a la gente a vivir hasta el final. A vivir ese tiempo que es inevitable, que va a ocurrir, no como un precipicio, sino como una frontera, como un tiempo. Entonces, cuando uno logra hablar las cosas, logra poner en palabras, logra transmitir que lo que está pasando es esto, que lo que va a pasar es esto, que no vas a estar solo, que te vamos a cuidar, que no vas a tener síntomas, que vamos a respetar tus decisiones, que tu entorno va a estar cerca. Cuando haces al otro huésped, ¿sí? Le permitís al otro hacer un proceso. Y el proceso, como vos decías, implica revisar la propia vida, releer lo que viví, compartir quién soy, lo que soñé, permitís que se hablen cosas, provocás despedidas, reencuentros, gente que se pide perdón, que se vuelve a abrazar, y es un tiempo vital, no es un tiempo de muerte, no es que la gente se está muriendo, la gente está viviendo ese tiempo. Y entonces, la contracara de eso, cuando de esto no se habla, la gente vive muy aislada, ¿no? Vive encerrada en sus miedos, en la incertidumbre, en lo que estará pasando, y está aislado el paciente porque de esto no se habla y no puede sacar sus temores, y está aislado el familiar porque no le dice nada, y entonces cada uno en su mundo, y es doloroso cuando se dan esos procesos por la misma negación de las familias, incluso por la negación del médico, del sistema de salud, que le cuesta hablar de estos temas, que no quiere porque no se anima por sus propios medios o porque no está formado, y entonces dejás ahí personas en cuarentena existencial yéndose de la vida, no por el COVID, sino por la negación de que nos vamos a ir. Y entonces, qué sano, como en tantos aspectos de la vida, es poner las cosas sobre la mesa. No es fácil hacerlo solo, y uno necesita un espacio continente, profesionales que te ayuden, y ahí llegamos todos. Hay que dar un primer saltito, que lo damos todos, que es decir, es necesario que esto surja, ¿no? Entonces, cuando te metes en el terreno del final de la vida de esta manera, aparece una tremenda oportunidad. Aparece la posibilidad de acompañar gente joven y gente grande. A todos les cuesta irse de la vida. Todos. El que tiene 80 siente que tiene 50, y el que tiene 20 tiene 20 y no está para irse. Hoy yo tengo 47 y me siento de 25. ¿Viste que nos pasa esa disociación de edad a todos, que parece que tenemos menos? Entonces, a todos les cuesta irse. Pero cuando se da la posibilidad de hablar, bueno, uno, aunque tengas 20 años, aparecen sabidurías, ¿viste? El que empieza a aceptar lo que está pasando, empieza a poner en el centro, a reconocer qué es lo importante, qué es lo esencial. Uno de los grandes privilegios de acompañar a la gente en el final de la vida es que vuelvo con prioridades, reordeno mis propias prioridades. Y entonces me doy cuenta que estoy jugando poco con mis hijos, que estoy charlando menos con mi esposa, que uno anda tan acelerado, ¿no? Entonces hay oportunidades para nosotros, pero sobre todo hay oportunidades para ellos, para cerrar, para decirse, para reencontrarse. Y entonces yo pensaba los otros días que a veces uno piensa que hoy el aislamiento y la separación entre las personas tiene que ver con kilómetros, con paredes que no nos podemos ver, y muchas veces tiene que ver con la indiferencia, ¿no? La indiferencia es lo que nos aísla más que las paredes y los kilómetros. Y bueno, cuando la gente se reencuentra, cuando rompe esas cosas de las que no venía hablando, bueno, empieza a sanar, empieza a mejorar. Por eso te digo que hay una gran oportunidad cuando uno pone sobre la mesa los temas. Y el final de la vida es uno de esos grandes momentos donde pueden pasar cosas distintas, ¿no? Yo a veces siento que cuando estás en esos momentos, hay momentos de la vida donde uno toca cosas definitivas.
que son definitivas. Cuando nace un hijo, por ejemplo, ¿viste? Habrá nacido tu primer hijo, cuando nacen todos los hijos, no hagamos diferencia, ¿no? Cuando nace un hijo vos tocas algo definitivo, acá hay algo grande que me supera, que me trasciende, que va más allá de mí, eso es definitivo. Cuando vos tocas tu vocación y decís, yo quiero, este es mi camino en la vida, ¿sí? Y hay un autor que habla como de cuñas de eternidad, ¿viste? Son momentos superiores. Bueno, el final de la vida es un momento donde hay una cuña de eternidad con carteles luminosos, ¿no? Que si te disponés a vivirlo, a atravesarlo, pone sabia a la gente, vuelve a la gente a lo esencial, a quiénes somos, a por dónde pasa la vida, a los vínculos. La gente en el final de la vida, a veces es común que te pregunten de qué se arrepiente la gente que está en el final de la vida, ¿no? Y acompañando hace un tiempo a un paciente, a un señor joven, con hijos adolescentes, me pasó de estar en la habitación y con él hablamos lo que estaba pasando, de que la enfermedad estaba avanzando, que faltaba poco tiempo, tenía un cáncer de páncreas avanzado, y se dio una charla entre padres e hijos y esposa tremenda, y yo quedé como un espectador privilegiado de cómo se decían cosas, de cómo hacían chistes, y en ese momento tuve la sensación, y ellos lo pusieron en palabras, de que una de las cosas que la gente se arrepiente en el final de la vida es de haber tenido pocas sobremesas. La sobremesa es ese momento en nuestra cultura, es bien, quizás medio argentino, ¿no? Donde vos ya estás con la panza llena, comiste, estás con la familia, viste que también es muy nuestro de que comés y rajás, ¿no? Comés 2 minutos, 10 minutos, comemos siempre las apuradas, ¿no? Disfrutaste la comida, tú quién levanta los platos, quién lava, chau, volaste. Versus, te quedaste, comiste bien, te quedás haciendo un chiste, te tomás un cafecito, le sacás el cuero al otro, estás con tu familia, estás con tu gente como perdiendo el tiempo, ¿no? Y la gente en el final de la vida no se arrepiente de la plata que no hizo, del auto que no compró, del viaje que postergó. La gente se arrepiente de haber tenido pocas sobremesas. Entonces, cuando vos preparás el final de la vida, tenés la gran oportunidad de que esas semanas, esos meses, sean una sobremesa permanente, de encuentro, de charla, recordamos lo que hicimos, tomamos un vinito, aunque tenga un cáncer, ¿entendés? Se me pone la piel de gallina porque es real, es lindo, y se están muriendo, y se están yendo, y se mueren en una semana, pero se van viviendo, y los que quedan bien, y entonces lo que nos llega a nosotros es gracias por todo lo que hicieron, acompañaron y demás. Entonces, es lo que me surge decirte en torno a esto de la oportunidad, ¿no? Y todo arranca en poder hablar las cosas. La pandemia hoy, de alguna manera, tiene que ver con esto del final de la vida. El final de la vida, limitados, encerrados en el cuerpo, incertidumbre, no sé cómo sigue todo, no sé cómo sigue mi enfermedad, no sé cómo sigue mi tratamiento, no sé, ¿no? Llena de preguntas, y no me están diciendo las cosas, y el gobierno, ¿no? Y a nosotros nos pasa lo mismo, incertidumbre, cómo sigue todo, limitado, metido en mi casa. Sin embargo, aquí hay una gran oportunidad para como les pasa a ellos, para ir para adentro, para mirar quién son, para revisar la propia vida, para ver cómo quiero seguir viviendo los meses que me quedan. Ahí estamos nosotros también, quién soy, cómo quiero seguir viviendo mi vida, ahora que me hicieron frenar, ahora que me tocó frenar. Creo que la gran pandemia, el gran aislamiento del ser humano, más que estar metidos en nuestras casas, es el vacío interior, ¿no? Y bueno, estamos vacíos porque estamos mucho tiempo afuera, así que qué lindo poder trabajar adentro en el final de la vida y ahora que estamos vivos, ¿no? ¿Por qué hay que esperar a estar
ahí, allá, cuando estemos enfermos, yéndonos, para trabajar lo que podemos trabajar ahora, a los 20, 30, 40, 50 años, y hacer de nuestra vida a partir de ahora una sobremesa, ¿no? Con el ritmo de vida, con todo lo que nos toca vivir, estamos corriendo en la Argentina, remándola, pero bueno, tenemos una oportunidad que nos enseñan los que están en el final de la vida, ¿no? Qué lindo regalo esa imagen de la sobremesa. Me encantó, me encantó. La sobremesa de la vida. Una última pregunta técnica antes de pasar a la más rica y jugosa. Con el tema, mencionabas recién a los familiares, ¿no? Y perder a alguien muy querido, bueno, hay veces que uno puede o no puede hacer estos procesos. También depende de las personas, de sus historias, de los contextos en los cuales llegaron y en el momento en el cual llegaron. Muchas veces también vos experimentarás que a veces te gustaría que te hubieran llamado antes, ¿no? Que los hubieran consultado antes, ¿no? Queda poco tiempo a veces para armarles la sobremesa. Entonces, pero dentro de esto, ¿cómo podríamos ayudar en este ratito, en esta conversación, a esos familiares que quedaron lastimados? Más allá de no ser quizá escritores de libros de duelo, ni nada en particular, ¿no? Pero no, así desde nuestra sinceridad, nuestro espíritu compasivo y comprensivo, y también desde la ciencia aprendida y practicada, ¿qué podríamos compartir con la gente que le cuesta mucho superar una pérdida? Lo primero que me sale es, como vos decís, no somos escritores de nada de esto, y a medida que pasa el tiempo uno te vas dando cuenta que todo esto nos excede, y por ahí pasa la clave, ¿no? Lo primero es no culparse. Me parece que el que queda dolorido después muchas veces queda anclado al dolor desde la culpa de lo que no hice, del médico al que no lo llevé, de las cosas que no hablé, como si todo dependiera de uno. Y en realidad es muy difícil estar en ese trayecto de que alguien se va, en esta cultura de que las cosas no se hablan, en una medicina donde los cuidados paliativos hoy están todavía poco conocidos, muertes ligadas al cáncer, pero también hay muertes ligadas a accidentes que son imponderables y pasan de un momento al otro, ¿no? Entonces, lo primero es, la culpa nunca es vocera de cosas buenas, ¿no? La culpa siempre viene de otro lado, no desde un lugar que te va a hacer mejor. Entonces, si estás triste porque alguien se fue y estás dialogando con la culpa, te vas a chocar contra una pared, ¿no? Siempre hay que pedir ayuda en medio de esos momentos. Si estás atravesando un duelo y ese duelo te está paralizando, te está frizando, está alterando tu vida, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda e ir a. Uno dice, bueno, de esta voy a salir, pero llevo meses así. Hay que pedir ayuda y aceptarla. Y entonces saber que hoy los médicos no saben qué hay detrás de un virus microscópico en el año 2020 que paró al mundo, mucho menos podemos intentar explicarle a la gente el porqué de tantas cosas. Entonces también lo segundo es si hay por qué, como parte de tu dolor y de tu duelo, y hay muchas veces que hay preguntas que van a quedar sin respuesta, y poder en algún punto dejar de dialogar con la culpa y dejar de buscar porqués que muchas veces uno no los encuentra, ¿no? Entonces pedir ayuda, sacarse las culpas de encima porque esto nos excede, nos trasciende, y
y a veces desenroscárselos porque están bien. Eso es lo primero que me sale decirte, Pablo. Y después, como siempre, el proceso del tiempo, dejándose ayudar. El tiempo sana cuando uno también toca la perilla adecuada. A veces estamos inundados de oscuridad, de dolor, lleno por todos lados, ¿no? Porque esta muerte provocó dolor, separación, tristeza, pero además problemas económicos, me quedé sola, con la vida no puedo, ¿no? Y a veces queremos resolver toda la oscuridad de un saque, y a veces se trata de apretar la perilla de la luz nada más, ¿no? ¡Tac! Y vuelve la luz. No es resolver toda la oscuridad de mi vida, sino tocar la perilla adecuada, la que quizá esa perilla es una lectura, una charla con un psicólogo, con un sacerdote, volver a hacer un poquito de deporte, estar con tus amigos, dejarte ayudar, ¿no? Tocar una perilla. Porque a veces queremos resolver todo. Y eso hace más cuesta arriba el dolor. Que es cierto, ¿no? Hay una parte dentro de, en lo que hablamos en Neurosol 2.0 en general, hay un ABC que vuelve a ser recurrente, ¿no? Cuando nosotros estamos en modo estrés, nos sentimos solos, asustados y a la defensiva, y de alguna forma, sin querer, somos autosuficientes. Todo me pasa a mí y de acá tengo que salir solo. Y eso es una cosa que es un rulo, es un trompo que se retroalimenta, ¿no? Entonces es muy difícil de salir de ahí. Después está el sistema de recompensas, que neurobiológicamente tiene otros órganos inclusive, que va ligado, a veces calma este sistema de estrés, que es cuando uno ya empieza a poder conectarse con hacer cosas que te den satisfacción. Uno sale de esa parálisis a veces que estás noqueado, te levantás y empezás a, bueno, aunque sea mantenerte en pie el próximo round, pero realmente redondeando con gran parte de lo que vos estás diciendo, el sistema de fluir saludablemente es ese sistema de conexión y calma, que realmente además abarca corteza prefrontal izquierda, todo, un montón de órganos diferentes, digamos, en los cuales está la conexión con lo que me hace bien, empezar a poder investigar cuándo estoy bien, con quién estoy bien, en dónde estoy bien, y tratar de volverse más proactivo y no querer, como vos decís, cambiar las cosas en un segundo, sino de a poquito ir diciendo, bueno, puedo tomar un poquito más de contacto con este deporte, esta persona que me hace bien, técnica, espiritual, amigo, familiar, humorista, programas de comedias, no sé, a veces uno eh, tiene que ir haciendo como una ensalada, ¿no? Una ensalada de cosas para empezar a poder tener aire y poder ponerse en pie de nuevo. Y dentro de eso, para muchas personas por lo menos, la, la propia conexión con la vida después de la muerte física y la visión trascendente también es una cosa importante, ¿no? Que a veces uno a, se paraliza también en eso, ¿no? Es como si ahí se forma un dique y, y lo que creímos toda la vida no fluye, no fluye más. Y bueno, a veces es tener la paciencia y esperar un poco, y con todas estos soportes muchas veces también empiezan a gotear esas conexiones con esta visión trascendente de que, por lo menos de los que creemos en eso, ¿no? Que, eh, como vos decías, estamos en una frontera, separados por esa frontera, pero estamos. Esas Y me personas que haces queremos pensar de que siguen cuando, estando. me haces pensar, digamos, recién hablamos de lo que pasa cuando ya se fueron y parece irrecuperable, ¿no? Pero cuando alguien está en el final de la vida,
últimas horas, está en su cama con su cuerpo chiquito, flaquito, y muchas veces los familiares te dicen, bueno, me acerco a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, y ya no está, no es, ¿no? Y mi certeza, en tanto somos cuerpo y alma, es que, bueno, el chasis, la coraza, no la reconoces, está distinta, bajó de peso, ¿no? Que es esto muchas veces por lo que sufre la gente, como ya no puede hacer lo que hacía antes, piensa que ya no es. Es uno de los grandes sufrimientos de las personas enfermas en el final de su vida. Cuando sin embargo siguen siendo con otro chasis, porque el alma está intacta. Y entonces yo invito siempre a la gente a que se acerque, a hablarle al oído, a darle un beso, a abrazar, aunque la persona esté distinta, porque el corazón, el alma están intactos y nos escuchan y están más libres que nunca, porque bueno, uno ve el cuerpo distinto, pero el ser humano, el amor entre nosotros, padre, hijo, esposos, está indemne y atento, ¿no? Y por eso vivir con esa mirada trascendente de que somos cuerpo, alma, bueno, en definitiva es ese espíritu el que nos da vida, hace que esa transición, el camino y lo que viene después sea totalmente distinto. Porque si yo lo reconocí en ese momento, cuerpo y alma, se fue el cuerpo, pero esa persona sigue viva, latente, aconsejándome. Yo muchas veces les pregunto a los familiares que han perdido algún familiar, y bueno, ¿y te sigue hablando? ¿Y qué te da consejos? ¿Y qué te dice? Y vos vieras con la certeza que me contestan, sí, me dijo tal cosa. ¿Y por qué no le diste bola? Si te está diciendo que te deje de... ¿no? Que sigas para adelante, ¿no? Y entonces, esa certeza, y por eso, bueno, la certeza, hablábamos de cuñas de eternidad, la certeza la da el alma que tenemos, ¿no? Nada, me fui de tema, pero tiene que ver con eso. Bueno, me diste pie para la última pregunta abierta. Este segmento que se llama Diálogos entre médicos de cuerpos y almas surge a partir del título de un libro que se llama Médico de cuerpos y almas, que es la biografía de San Lucas, el evangelista, que era médico. Y tenemos también el privilegio de compartir, y en estos días, especialmente para las personas que comparten nuestra creencia, veo allá que tenés un crucifijo en el fondo, de compartir esta fe y esta presencia viva en nuestras vidas y tan importante, esta amistad y esta relación cotidiana de Jesús que fue realmente el médico de cuerpos y almas para mí y creo que para vos también. Y me encantaría cerrar esta lindísima charla, este lindísimo encuentro que tuvimos, dialogando con tus reflexiones acerca de eso, con lo que te gustaría compartir, y que, como hablábamos también, es posible que mucha gente tenga puntos de encuentro y puntos de desencuentro con las cosas que nosotros hablemos, y no hay ningún problema. La idea es justamente tratar de ayudar desde la autenticidad de quienes somos. No somos personajes de Hollywood que tenemos que responderle a las expectativas de las personas, digamos. Pero bueno, sí, realmente es un momento muy lindo y también un tema y una situación y una oportunidad muy linda para mucha gente también de compartir la visión que tenemos algunos médicos que tuvimos el regalo de poder ser médicos, que tenemos esa visión de Jesús y que tenemos y que fue tan importante en nuestra toma de decisiones, inclusive de dar saltos, de salir de profesiones estándar en algún momento, digamos. Yo varias veces, vos algunas, pero motivados realmente por
por, por este Jesús, médico de cuerpos y almas, ¿no? Bueno, gracias Pablo por este tema y por lo que decís. Bueno, hablando de esto que hablamos al final de la vida, yo me doy cuenta que hay lugares del ser humano, y ahí estamos hablando del sufrimiento, donde son esos lugares del ser humano al que solamente llegás vos cuando te acostás y no llega nadie más, ¿viste? Cuando te acostás en la almohada con un tema en la cabeza y en tu alma y en tu corazón, donde vos decís, acá no llega nada, ni una pastilla, ni la práctica, ni lo que hice, o sea, a lo largo de estos años acompañó a gente con mucho sufrimiento bueno, y que han tocado el sinsentido, y gente con mucha enfermedad, mucho sufrimiento, que sin embargo han atravesado ese momento con serenidad, con paz, con profundidad, y yo conozco el secreto de esas personas, porque conozco a Jesús, el Jesús del que vos hablabas, que tiene la capacidad de llegar a ese lugar interior donde se juega el sentido, donde se juega la trascendencia. Es Jesús médico de cuerpo y alma. Cuando me estaba por recibir, me empecé a preguntar esto de cómo unir fe con mi profesión y conocí una cara de Jesús, un rol de Jesús menos famoso, que es esto, ¿no? Gran parte de su vida predicando, hablando, evangelizando, pero casi la mitad de su vida estando cerca de los que sufren. Y si vos repasás el Evangelio, estuvo cerca de sufrimientos espirituales, curó ciegos, sordos, paralíticos, cuántas parálisis, cuántas cegueras, cuántas sorderas tenemos, ¿no? Y conocí a un Jesús que para mí es el médico de cuerpo y alma, es el maestro de la humanización de la salud, es mi maestro, y en estos años me fue llevando por los cuidados paliativos, me fue dando intuiciones solidarias, pero en todo el tiempo el ejemplo, el que me iba contagiando, el que me iba motivando de ser, y entonces conocí toda esa cara de Jesús tan rara y tan del pasado, porque hoy hablar de sanación hasta suena raro, ¿viste? Cuando te habla alguien de sanación, sanador, cuerpo y alma, suena como uno tiende a desconfiar, pero ese Jesús sanador, ese médico de cuerpo y alma, es hoy el que para mí es motor de ya casi de hace 25 años para avanzar, para cuidar, para aliviar, no en mi nombre, sino en nombre de Él, que va obrando, que va tocando, que actualiza aquello que hacía hoy. Yo estoy convencido de que Jesús sigue sanando, sigue tocando. Cuando yo entro en una habitación, me propongo entrar yo, pero antes le pido, venite conmigo porque esto me supera. Acá hay partidos más difíciles, hay alguien que se está yendo de la vida. Esto no se trata solo de medicina, esto es tuyo, ¿no? Y te aseguro que cuando entro con él, pasan cosas que no tienen que ver con qué buen profesional es Matías, qué humano que es Matías, sino que entra Jesús y toca. Y es lo que yo respeto la creencia de la gente desde ya, y acompaño todas las religiones, pero tengo una certeza en el alma que cuando alguien se encuentra con Jesús y deja que Jesús entre en esos rincones personales, Jesús vuelve a curar, como en Nazaret, como en Jerusalén hace 2000 años. Toca, transforma, eleva, clarifica, da luz, llena de paz. Y entonces, esa es mi verdad. Qué bueno. Muchas gracias por compartir esto. No son los cuidados paliativos. La No, no, no. verdad perdón que me fanatice un poquito, pero y entonces, viste que uno va buscando médicos que tengan tiempo, que estén disponibles, que tengan autoridad, que sepan de lo que hacen, que acompañen procesos y no que desaparezcan de tu vida. Y Jesús es todo eso, es un médico disponible. Vengan a mí los que estén afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Es un médico con autoridad que sabe lo que hace. Y si lees el Evangelio, resucitó a Lázaro, y así tantas cosas que me pongo un poquito fanático, pero es que la verdad se las deseo a los que sufren. Busquen, hagan, lean, pero no dejen de consultar a Jesús médico de cuerpo y alma. Qué lindo, qué bueno. Qué bueno para también
eh, siempre intento pensar en los que vienen, ¿no? En los que podemos llegar a tocar con estas charlas. Yo particularmente tengo 2 hijos estudiando medicina y bueno, ojalá que cada vez podamos ser más los que los ayudemos a abrir el corazón y el alma y que encuentren ellos también su camino también, en este sentido. Una de las cosas que no sé si te pasa a vos, pero yo realmente también experimento con mucha gratitud, es que hay veces que siento que yo puedo ser instrumento, o puedo ser Jesús para el otro, para aliviar a otro, ¿no? Que realmente que es un poco más como el concepto del que acompaña para alguien que sufre, ya sea con una meditación, con reducción de estrés, con acupuntura, con simplemente acompañarlos, musicoterapia, todas las cosas que nosotros tratamos de hacer para aliviarlos, un masaje que lo llamamos una caricia al alma, pero a la vez, muchas veces, es, es también en ese caso, digamos, podemos llegar a ser vistos y a ser como sus residentes de alguna forma, ¿no? Pero muchas veces también me encanta ver la otra cara de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda en la cual tenemos el privilegio, cuando nos damos cuenta, cuando entramos a esa habitación y nos damos cuenta de que ese es hoy Jesús para mí, esa persona, esta persona. Y que a veces por ahí es una persona que para mí es difícil, o la situación es difícil porque somos humanos y nos recuerda alguna situación dolorosa nuestra o alguien que nos cuesta tratar. También nosotros no somos tampoco ángeles que levitamos. Entonces, No. pero bueno, muchas veces hay gente que está enojada en un momento o que realmente es difícil acceder o hay que tener paciencia y tarda mucho en abrirse y a veces hasta se genera cierta ansiedad. Y cuando vos decís, bueno, hoy vos sos Jesús para mí y lo podés ver ahí, lo podés ver cómo cambia, ¿no? Cómo cambia como también la visión trascendente de ese ratito, si lo pudiste a veces ver solamente en un paciente, o en una persona, en un huésped que acompañaste, volviste distinto a tu casa. Por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? No sé si a vos te pasa. Sí, es que es así, me parece que la invitación es ser un poco instrumentos de Él, humildes, en sus manos, ¿viste? Y el Evangelio lo dice, se lo dice a los apóstoles y uno tiene que también ponérselo en la mochila. Vayan, anuncien la buena noticia, impondrán las manos y sanarán, ¿no? Se lo dice a los sacerdotes, se lo dice a los apóstoles, lo hacen los apóstoles en Hechos de los Apóstoles, y yo me la creo también, Pablo, me la creo en el nombre de Jesús, y en el nombre de Él muchas veces me acerco a que mi palabra sea su caricia, a que mis manos sean su caricia, y a que si Él quiere, obre. Nunca lo he visto, todos mis pacientes se van de la vida, pero entiendo que se van tocados por Él. Y lo otro que vos decís es eso, es el regalo de lo que hiciste con el más pequeño, lo hiciste conmigo, ¿no? Eso está en el corazón del Hospice Buen Samaritano. En cada huésped que alojamos, en cada persona que cuidamos, al primero que cuidamos es a Jesús en ellos, ¿no? Que pasó su cruz y que nuestros huéspedes están en sus cruces y lo cuidamos a Jesús. Ese es el motor de nuestro cuidado, cuidar a Jesús en cada persona. Y está yendo al hueso de tantas vocaciones, de la Madre Teresa, de lo que hay en nuestros corazones, está yendo al hueso, Pablo. Y te lo agradezco. Mirá, cuando íbamos a inaugurar el hospice allá en el 2009, diciembre del 2009, recibimos
a Roque, que fue nuestro primer huésped, un tipo muy humilde, que tenía un cáncer de pulmón avanzado. Pero antes de recibir a Roque, la diócesis nos permitió, bueno, nuestra capilla tiene sagrario, ¿no? Y entendimos que el primer huésped antes que Roque era Jesús. Entonces hoy tenemos en nuestra capilla a Jesús, que fue a quien alojamos desde aquel momento y seguimos alojando con el privilegio de tenerlo cerca, ¿no? Para que obre y nos cuide a nosotros, cuide a los voluntarios, cuide a cada huésped y cuide esta obra que es el Hospice Buen Samaritano, que quiere aliviar y cuidar en su nombre. Así es. Bueno, qué lindo. Te queda una sola pregunta, que es la pregunta de cierre de todas las entrevistas, pero desde ya te agradezco muchísimo todo lo agradable, lo lindo, lo rico que fue todo este rato, esta compartida entre mates. Y bueno, espero que realmente hayamos podido ayudar, que en este tiempo que son los días del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se encargue, y que se abran corazones, ¿no? La pregunta es, que le hacemos siempre al entrevistado, es en el plano de ser un simple mortal, un humano, ¿no? ¿Cuál es hoy dentro de lo que puedas compartir, dentro de tu intimidad personal, cuál es hoy un punto tuyo de trabajo personal? ¿Qué desafíos tenés dentro de este trabajo interior? ¿Y qué te ayuda a superar esos desafíos o ir para adelante? Creo que mi gran propuesta, si querés, permanente de trabajo interior, que sostiene mi vida, y que yo sé que es así, es ser un hombre de oración. Poder ser... Nada, soy médico en Argentina, con lo que eso implica, correr, ir de acá para allá. Soy papá de 5 hijos, con lo que eso implica. Mi casa es más paliativa que mi hospital, más o menos. Pero en ese contexto, cercano a las realidades de la gente, cercano a la realidad de los pobres, cercano a la realidad de mi matrimonio y de mis hijos, presente en todos esos ambientes, ser un hombre de oración, tener el ejercicio, la gimnasia de ir permanentemente para adentro, hacer silencio y encontrarme con Jesús. Eso para mí es rezar, y provocar esos momentos interiores de encuentro con el médico de cuerpo y alma, de encuentro con lo eterno, lo poderoso, lo definitivo. Es mi desafío permanente, ¿no? Es algo que quiero cuidar, y que cuando se me va y bajo la temperatura quiero volver rápidamente, porque eso hace que la vida trascienda, hace que la vida de otros levante, hace que uno ande por la vida feliz, contento, con ganas de ayudar. Y entonces todo el tiempo estoy ahí, atento a esa gimnasia interior. A la gimnasia del cuerpo, correr afuera, pero la gimnasia interior, porque esa es la que sostiene el circo, y esa es la que me hace santo. Mi desafío, mi búsqueda detrás de esto es ser santo. Y bueno, esto tiene que ver con trabajar adentro, ¿no? La oración. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, disfruté mucho. Espero que hayas disfrutado este rato también. Y bueno, ojalá que no sea el último, ¿sí? Ojalá que podamos volver a encontrarnos más adelante también. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, lo disfruté también, y hasta la próxima. Gracias.